Hola, mi nombre es Alondra Hernández Tenorio y en este video hablaremos sobre farmacología y para ello debemos de conocer los siguientes conceptos. La droga es una sustancia que al ser administrada a un organismo vivo altera una o más funciones corporales, ya sea de manera beneficiosa o perjudicial, y su sinónimo es la palabra fármaco. ¿Y qué es el fármaco? Es una sustancia inactiva usada para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, para modificar procesos fisiológicos. Un medicamento es el proceso activo o sus combinaciones elaborado por la técnica farmacéutica para su uso terapéutico o médico. Y quien se encarga de saber cómo actúa el organismo sobre el fármaco es la farmacocinética. La definimos como un conjunto de procesos biológicos que experimenta un fármaco desde el momento de su administración. La farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia los mecanismos de acción de los fármacos y sus efectos sobre el organismo. Su estudio nos permite conocer el efecto farmacológico y la indicación terapéutica de los fármacos. Esto puede asemejar a una llave y la cerradura. La llave sería el fármaco, y la mayoría de estos fármacos realizan su función uniéndose a una molécula orgánica llamada receptor, que sería la cerradura, y esta unión se le denomina complejo fármaco-receptor. Por otro lado, la toxicología estudia la toxicidad o efectos nocivos de sustancias o químicos para su uso. La tolerancia es la resistencia exagerada del individuo de carácter duradero para responder a las dosis ordinarias de una droga, es decir, el cuerpo se acostumbra a un medicamento de manera que se necesita administrar una dosis mayor o un medicamento diferente para que éste pueda hacer efecto. Cuando hablamos de uso óptimo, nos referimos al empleo adecuado de un medicamento, considerando las indicaciones correctas, la dosis apropiada, su frecuencia y duración del tratamiento para lograr el mejor resultado terapéutico, con el menor riesgo posible y menor toxicidad. Cuando hablamos de taxifilia, nos referimos a la rápida disminución de la respuesta a un fármaco después de su administración terapéutica en un corto periodo de tiempo. Se manifiesta como una reducción en la eficacia del medicamento. Y cuando hablamos de afinidad, es la medida de la fuerza de unión entre un fármaco y su receptor biológico. Una mayor afinidad indica una unión más fuerte y por lo tanto una respuesta biológica más efectiva. La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que puede ocurrir después de la exposición a un fármaco. Se caracteriza por síntomas como dificultad para respirar, inflamación y rápida caída de la presión arterial. La potencia es la cantidad de fármaco necesario para producir un efecto específico. Un fármaco más potente requiere una dosis menor para lograr el mismo efecto que uno menos potente. La eficacia es la capacidad de un fármaco para producir el efecto terapéutico deseado. Es independiente de la dosis y se refiere a la máxima respuesta posible que puede obtenerse con un medicamento. La efectividad es la medida de la capacidad de un fármaco para producir beneficios en condiciones de la vida real, teniendo en cuenta factores como la adherencia del paciente y las condiciones clínicas del entorno. Cuando hablamos de eficiencia, nos referimos a la reacción entre lo beneficioso y los costos de un tratamiento farmacológico. Un tratamiento eficiente logra resultados positivos con un uso adecuado de los recursos. El beneficio de un fármaco es la mejora en la salud o el bienestar proporcionado por un tratamiento farmacológico. Se evalúa en función de la relación entre los efectos positivos y los riesgos asociados. La toxicidad es la capacidad de un fármaco para causar daño o efectos adversos a nivel celular o tisular. La toxicidad puede ser aguda o crónica y varía según la dosis.
Cuando hablamos de reacciones adversas, es cualquier respuesta nociva y no deseada a un medicamento que ocurre en una dosis utilizada por la prevención, diagnóstico o tratamiento. Las reacciones adversas pueden ser previsibles o imprevisibles. La relación beneficio-riesgo evalúa los beneficios esperados de un tratamiento con respecto a los riesgos asociados. Busca garantizar que los beneficios superen los posibles efectos adversos, contribuyendo a tomar decisiones informadas en el uso de medicamentos. La intensidad es el grado de respuesta de un fármaco, indica la fuerza o magnitud de los efectos producidos por una sustancia en el organismo. La biodisponibilidad es el porcentaje o fracción de un fármaco que llega al torrente sanguíneo y está disponible para su acción. Depende de la vía de administración y de la capacidad de absorción del fármaco. La concentración mínima eficaz es la cantidad más baja de un fármaco necesario para producir el efecto terapéutico deseado. La concentración mínima tóxica es la cantidad más baja de un fármaco que puede causar efectos adversos o la toxicidad. El índice terapéutico es la relación entre la dosis terapéutica mínima y la dosis tóxica mínima. Un índice terapéutico alto indica un margen de seguridad más amplio. El efecto paradójico es la respuesta óptima a la esperada después de la administración de un fármaco. El periodo de latencia es el tiempo transcurrido entre la administración de un fármaco y la aparición de sus efectos. La vida media es el tiempo necesario para la concentración de un fármaco en el cuerpo, que se reduzca a la mitad. Cuando hablamos de la curva ABC, nos referimos al área bajo la curva, que tiene un significado específico, y se trata del área bajo una línea trazada en una gráfica de la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo. Normalmente, el área se calcula desde el momento en el que se administra el fármaco hasta el momento en el que la concentración plasmática es insignificante. El área bajo la curva representa la exposición total del organismo a un principio activo y facilita la evaluación y comparación de los perfiles de biodisponibilidad entre fármacos. El momento en el que se detecta la concentración máxima del principio activo en la sangre se le llama T máximo, y la concentración máxima del principio activo detectada en el torrente circular se le llama C máximo. Analizando la gráfica, tenemos el punto cero donde se toma el medicamento y este comienza a elevar la curva, que es la cantidad de medicamento en sangre en el tiempo. Entonces, cuando llegamos a la concentración más alta de medicamento en la sangre, tenemos el C máximo. Y conforme va bajando, encontramos el momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima, que se le denomina semivida. Y por último, encontramos la concentración más baja de medicamento en la sangre, que es la concentración mínima. Y tenemos diferentes tipos de medicamentos. El medicamento patente son productos de larga y costosas investigaciones. Ganan la exclusividad para vender la sustancia hasta por 20 años para poder recuperar su inversión. Cuando hablamos de medicamentos genéricos, al vencer la patente, otros laboratorios pueden vender la sustancia, pero son más económicos porque no intervinieron en investigaciones. Están sujetos a pruebas para corroborar que la calidad es lo más parecido al de patente. Y cuando hablamos de medicamentos similares, son productos que copian otros laboratorios de la sustancia original sin pasar por pruebas que verifiquen su calidad o eficacia. Por esas razones, su costo es más bajo que un genérico. Al hablar del efecto gradual, efecto todo o nada, nos referimos al cambio progresivo en la respuesta a un fármaco con diferentes niveles de dosis. Y cuando nos referimos a efecto todo o nada, la respuesta completa o ausente de un umbral específico de dosis.
nivel farmacodinámico, atendiendo a que el fármaco puede activar o bloquear un receptor de la célula, es posible tener dos clases. Los agonistas tienen la capacidad de activar el mismo receptor que el principio activo principal, ejerciendo por ello el mismo efecto. Por otro lado, los antagonistas también tienen afinidad por el receptor del principio activo principal, pero disminuyen o anulan el efecto que se quiere conseguir, puesto que bloquean el receptor. En los antagonistas también podemos encontrar antagonistas puro, que provoca efectos sin necesidad de ocupar todos los receptores a alta afección. Cuando hablamos de un antagonista parcial, requiere ocupar alta proporción de receptores para provocar efectos de baja afectividad. Y cuando hablamos de antagonistas negativos, es lo opuesto al generador por antagonistas puros. Y en antagonistas irreversibles, la unión es muy fuerte y es dependiente del tiempo. La inhibición competitiva es el tipo de inhibición en la que un inhibidor compite directamente con el sustrato por el sitio activo de una enzima. Es reversible y depende de la concentración relativa de inhibidor y de sustrato. La inhibición no competitiva es el tipo de inhibición en la que el inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo de la enzima, alterando su conformación y disminuyendo su actividad. Puede ser reversible o irreversible. La transducción de señales y características de la acción hormonal es un proceso por el cual una señal extracelular se convierte en una respuesta celular. En la acción hormonal, las hormonas actúan como mensajeros químicos que se unen a receptores específicos en la superficie celular, desencadenando una cascada de eventos intracelulares. Cuando hablamos de segundos mensajeros, son moléculas intracelulares que transmiten señales desde la superficie celular hasta el interior. Por ejemplo, el calcio actúa como un segundo mensajero en varias vías de señalización. Su liberación intracelular puede desencadenar por eventos como la unión de una hormona a su receptor en la membrana celular. Su rol es regular los procesos celulares como la contracción muscular, la secreción de neurotransmisores y la activación enzimática. El monofosfato adenosina cíclico funciona como un mensajero intracelular en respuesta a diversas hormonas y neurotransmisores. Se forma a partir de la adenosina trifosfato y activa varias proteínas quinasas. Su rol es regular los procesos celulares como la síntesis de glucosa, la contracción muscular y la secreción de... El óxido nítrico actúa como un gas soluble y mensajero intracelular. Se produce en respuesta a señales extracelulares y puede difundirse fácilmente a través de membranas celulares. Su rol es regular la relajación de los vasos sanguíneos, participa en la respuesta inmune y puede tener efectos en los neurotransmisores. Y los mensajeros tenemos de dos tipos, los hidrofóbicos y los hidrofílicos. Cuando hablamos de un mensajero hidrofílico, es una molécula soluble en agua, por ejemplo, los AMP cíclico. Y estos actúan en cascada de señalización intracelular, mientras que el hidrofóbico son moléculas solubles en lípidos, es decir, grasas. Por ejemplo, incluyen las hormonas esteroides que atraviesan la membrana celular para activar receptores internos. Los canales iónicos son proteínas de membrana que permiten el paso de iones a través de la membrana celular. Pueden ser regulados por señales extracelulares, participando en la transducción de señales. Ahora bien, cuando hablamos de un efecto placebo o nocebo, tenemos que el placebo son sustancias inertes o tratamientos sin efectos terapéuticos reales, administrados con la intención de inducir una respuesta psicológica positiva. Por ejemplo, cuando una persona está muy nerviosa y dice que algo le duele cuando en realidad no es así, si le das un dulce diciéndole que es un calmante, este puede generar un efecto placebo en donde la persona se va a empezar a sentir bien. Sin embargo, el dulce que
suministramos no tiene ningún efecto terapéutico real. Y cuando hablamos de nocebo, es un fenómeno opuesto al placebo, donde la expectativa negativa de efectos adversos de un tratamiento puede conducir a síntomas o empeoramiento de la condición. Es decir, aquí actúa de manera contraria. En vez de que la persona se comience a sentir mejor, empieza a sentirse peor. Y para poder prescribir estos fármacos necesitamos de un documento legal, lo que conocemos como receta. La receta, como lo habíamos mencionado, es un documento legal para prescribir los medicamentos al paciente para su dispensación por parte del fármaco. Y consta de 3 partes. La inscripción, que es el nombre de sustancias medicamentosas. El 2, suscripción, que es el modo de preparar dichas sustancias. Y la instrucción, la forma de administración. Y la receta debe de contar con los siguientes datos. 1. Datos de la receta. Identificación correcta y completa del paciente y tratante. Forma del tratante, su permiso de ejercicio de medicina. 3. Fecha y lugar. 4. Identidad de fármaco, genérico y patente. Cantidad y forma de administración. Entre las opciones a recetar se debe de elegir según aproximación al diagnóstico o síntoma, su mayor eficiencia, lo que nos permite eliminar la enfermedad con más certeza y menor tiempo. Mayor seguridad, menor reacción adversas y fácil administración, comodidad en menores días y mayor apego al tratamiento, y a un menor costo. Las fuentes de información es el proceso de preinscripción, que debe ser un proceso lógico deductivo basado en información global y objetiva. Esto significa que la mayoría de los investigadores son verdaderamente repetitivos y poco novedosos. La pirámide de las 6 S es un método utilizado para jerarquizar la evidencia científica en el ámbito de la salud y la medicina. Cada S representa un nivel de evidencia desde la base más amplia hasta la cima más estrecha. La primera S nos habla de los estudios. En la base de la pirámide se encuentran los estudios primarios, que incluyen investigaciones como ensayos clínicos, estudios observables y experimentos de laboratorio. La segunda S, que es la sinopsis, establece por encima de los estudios y representan resúmenes y síntesis de múltiples investigaciones. Proporcionan una visión más accesible de la información contenida en los estudios individuales. La tercera S es la síntesis, que este nivel implica revisiones sistemáticas y metaanálisis que agrupan y analizan múltiples estudios para extraer conclusiones generales. La cuarta S son los resúmenes, que ofrecen resúmenes de evidencia basada en la síntesis anterior, proporcionando una visión general y más accesible de la evidencia acumulada. La quinta S es la sinopsis de síntesis, y representan resúmenes de revisiones sistemáticas, brindando una visión general de las conclusiones extraídas de varias síntesis. Y la última S, que es el sistema. En la cima de la pirámide se encuentran los sistemas de apoyo a la toma de decisiones basadas en evidencia. Estos sistemas integran y aplican las diversas evidencias acumuladas para proporcionar orientación en la toma de decisiones. La categoría de la información se basa en datos derivados de metaanálisis de ensayos controlados con gran número de pacientes. La evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis con conclusiones contradictorias, con número pequeño de pacientes, con sesgos como índice de abandono, enfermedades agregadas, cambios de mediciones, etc. La evidencia se basa en datos derivados a la opinión de expertos, y estas se clasifican en clases.
La clase 1 es lo recomendado. Se ha mostrado que la prueba o el tratamiento dado es útil y debe realizarse o administrarse. La clase 2A es lo recomendado en la mayoría de los casos y nos dice que la prueba o el tratamiento dado generalmente se considera útil y está indicado en la mayoría de los casos. La clase 2B es lo recomendado en algunos casos. La prueba o tratamiento puede ser útil y está indicado en algunos casos, pero no en la mayoría. Y por último encontramos la clase 3, que es lo no recomendado. La prueba o tratamiento no es útil y debe evitarse. Cuando hablamos de PICO, es un acrónimo utilizado en la formulación de preguntas clínicas específicas para orientar la búsqueda de evidencia en la práctica clínica. La P nos habla de problema o población y define claramente la población de interés o el problema clínico que se está abordando. Puede incluir detalles como la edad, género, condiciones médicas, etc. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial. La I nos habla de la intervención y describe la intervención, tratamiento o exposición que se está considerando. Puede ser un medicamento, un procedimiento o una terapia. Por ejemplo, el uso de inhibidores. La letra C es la comparación y nos indica la alternativa a la intervención, que puede ser un placebo, otro tratamiento o la atención estándar. No siempre es necesario y depende de la pregunta. Por ejemplo, comparando con diuréticos. Y por último, la letra O son los resultados, que especifica los resultados o efectos que se medirán para evaluar la efectividad de la intervención. Puede incluir resultados clínicos, cambios en parámetros de laboratorio, calidad de vida, etc. Por ejemplo, reducción de la presión arterial sistólica. Cuando hablamos de metaanálisis, nos referimos al conjunto de herramientas estadísticas para sintetizar datos de una colección de estudios. Cuando hablamos de exactitud, este representa la proximidad de una medición o resultado al valor verdadero o aceptado. En farmacología se refiere a la precisión de las dosis administradas y la respuesta terapéutica esperada. La precisión se refiere a la consistencia y reproducibilidad de una medición. En farmacología implica la capacidad de administrar dosis consistentes y obtener resultados similares en condiciones repetidas. La veracidad, en el contexto farmacológico, se relaciona con la validez y confiabilidad de los resultados de los estudios clínicos y la evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos. El sesgo es una división sistemática de los resultados de un estudio o de la práctica clínica que puede afectar la validez de las conclusiones. El sesgo puede sugerir el diseño del estudio o la interpretación de los resultados. Cuando hablamos de medicamentos LASA, lo definimos como aquellos medicamentos que se parecen físicamente o que sus nombres suenan parecido. La terminación LASA se utiliza comúnmente en los ámbitos para referirse a ciertos medicamentos que presentan riesgos significativos si no se administran, manejan o utilizan de manera adecuada. LASA significa letal, alto riesgo y sensible. Estos medicamentos pueden tener el potencial de causar la muerte si se administran incorrectamente en dosis excesivas o a personas no indicadas para recibirlos. Alto riesgo se refiere a medicamentos que, debido a sus características farmacológicas o a la respuesta del paciente, presentan un riesgo significativo de efectos secundarios graves o complicaciones. Y sensible indica que estos medicamentos requieren una administración y manejo cuidadoso debido a su sensibilidad a efectos específicos, como la dosis, la frecuencia, la vía de administración o la interacción con otros medicamentos. Estos medicamentos deben ser prescritos por un profesional de la salud y en muchos casos pueden estar sujetos a protocolos estrictos para su administración.
Podemos encontrar diferentes presentaciones de los fármacos, como lo son de manera sólida, semisólida, líquidos, óvulos y supositorios. En los sólidos encontramos los comprimidos, que son de una forma sólida que contienen una dosis precisa del medicamento. Pueden tener recubrimiento especial para controlar su liberación. La cápsula es un envase gelatinoso que contiene medicamento en forma de polvo, gránulos o líquido y se desintegrará en el tracto gastrointestinal para liberar el medicamento. Las gragueas es un medicamento de presentación comprimido recubierto de azúcar que puede tener un sabor agradable y facilitar la deglución. Los semisólidos, como las cremas, forma semisólida utilizada para aplicación tópica en la piel, contiene agua y aceites que se mezclan de manera homogénea. Los ungüentos se presentan de manera semisólida y a menudo son oleosa y son destinados a aplicar sobre la piel para fines terapéuticos o protectores. El gel también lo encontramos de forma semisólida o líquida y contiene un agente espesante. Se utiliza en aplicaciones tópicas. Los fármacos líquidos tenemos a los jarabes, que se presentan de manera líquida, que contienen azúcar y medicamentos destinada para la administración oral. Las emulsiones son una mezcla de líquidos miscibles, generalmente agua y aceite, con un agente emulsante. Puede ser para uso oral o tópico. Y por último tenemos a los colirios, que son sustancias líquidas diseñadas para la aplicación en los ojos, utilizadas para tratar afecciones oculares. Y por último encontramos a los óvulos y los supositorios. Los óvulos son formas farmacéuticas diseñadas para la administración vaginal y tienen una estructura sólida, pero se disuelven o se funden a temperatura corporal. Los óvulos son formas farmacéuticas diseñadas para la administración vaginal. Tienen una estructura sólida, pero se disuelven o se funden a temperatura corporal y su presentación puede variar, pero tienen forma ovalada para facilitar su inserción y están diseñadas para liberar medicamento de manera gradual en la vagina. Los supositorios son formas sólidas que se insertan en el recto o la vagina, se disuelven o se derriten a temperatura corporal, liberando el medicamento. En el caso de los supositorios vaginales, a menudo se utilizan para administrar medicamento directamente en la zona genital. Y la elección entre óvulo y supositorio va a depender de la vía de administración requerida y del área específica que se desea tratar. La vía de administración de los medicamentos se clasifica según sus efectos. Tenemos efectos sistémicos y efectos locales. Los efectos sistémicos se subdividen en paretales, enterales y otros. Y los efectos locales tenemos el tópico, vaginal, intranasal, inhalatorio, oftálmico y ótica. Por otro lado, los efectos sistémicos, los paretales, encontramos la intravenosa, subcutánea, intradérmica, intramuscular, intraósea. En los enterales encontramos el oral, la sonda, la ostomía, sublingual y rectal. Las vías enterales son aquellas donde para la administración del medicamento no se produce la destrucción del estrato córneo, es decir, la piel. Los fármacos administrados por esta vía atraviesan piel o mucosa intactas. Las vías enterales son 4: oral, sondas, sublingual y rectal. Sus ventajas e inconvenientes es que pueden ser cómodas, baratas, y sus inconvenientes es que requiere voluntariedad y capacidad de deglución. Tiene efectos de primer paso hepático y su absorción es irregular. En la sonda tenemos ventajas que es practicable en pacientes inconscientes. Esos inconvenientes es que tiene riesgo de aspiración y no todos los fármacos orales pueden administrarse por esta vía. También tiene riesgos de infección. La vía sublingual tiene ventajas
que su vía es rápida de absorción y tiene efectos rápidos y evita el efecto de primer paso hepático. Sus desventajas es que escasos medicamentos se pueden suministrar por esta vía. No se puede administrar en formas retras ni grágreas y evitar tragar con la saliva. Y la vía rectal, sus ventajas es que emplea cuando la vía oral está contraindicada o hay dificultad de administración. Se emplea cuando el paciente presenta vómito o en los niños que rechazan los medicamentos por vía oral. Puede emplearse para conseguir efectos sistémicos, por ejemplo los AINES, y efectos locales, como los laxantes, espumas rectales. Sus desventajas es que es de absorción irregular, tiene efectos de primer paso, pocos fármacos son suministrados por esta vía, ya que tiene irritación local, tiene estimulación del nervio vago, pero son contraindicados en cardiópatas y arritmias cardíacas. Las vías parietales son aquellas donde para la administración del medicamento se produce la destrucción del estrato córneo, es decir, la piel. Al tratarse de una vía donde existe una fracción de la piel o mucosa, es importante que se mantenga la asepsia, con el objetivo de evitar complicaciones. Las vías parietales más frecuentes son 4: intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa. En la vía intradérmica, sus ventajas es que es una vía empleada para administración de vacunas. Se administra anestésicos locales, pruebas cutáneas, y su desventaja es que es una vía de escaso volumen. La vía subcutánea, sus ventajas es que tiene un efecto prolongado y sostenido, relativamente indolora, mínimo traumatismo tisular, y normalmente se suelen administrar insulinas, heparinas, calcitonina, interferones, vacunas, opioides. Y sus desventajas es que no es útil en emergencias. Su volumen es limitado en administración puntual y tiene una absorción errática si hay alteración circulatoria. La vía intramuscular, sus ventajas es que es de absorción rápida y su efecto es prolongado. Tiene volúmenes mayores a 5 mililitros y sus inconvenientes o desventajas es que es de mayor traumatismo y dolor. Tiene mayor riesgo de lesión de vasos y nervios. Tiene riesgo de embolia y necrosis. Está contraindicada en alteraciones de coagulación y tiene un volumen de 5 mililitros. Y por último, la intravenosa, sus efectos es que tiene efecto inmediato en uso de emergencias. Se puede administrar sustancias irritantes a grandes volúmenes, útil en pacientes inconscientes. Sus desventajas es que tiene mayor toxicidad por dosis, mayor número de complicaciones, es dolorosa, incómoda y puede presentar ansiedad en el paciente. También es más cara. Observando la gráfica, la vida media en la vía intravenosa tiende a ser corta debido a la entrada directa del fármaco en el torrente sanguíneo, permitiendo una rápida distribución y eliminación. El periodo de latencia es mínimo en la administración intravenosa, ya que el fármaco se introduce directamente en la circulación sanguínea, proporcionando una acción rápida. Y en la vía intravenosa, la concentración máxima se refiere principalmente a la concentración sistémica en el torrente sanguíneo, dado que el fármaco se distribuye rápidamente por todo el organismo. En la vía intramuscular es más prolongada que en la administración intravenosa. El periodo de latencia es más largo que en la intravenosa y la velocidad de absorción depende de la vascularización del músculo y de las propiedades del fármaco. En la vía intramuscular se produce una concentración localizada del fármaco en el músculo donde se realizó la inyección. Esa concentración local puede influir en la absorción y liberación gradual del fármaco hacia la circulación sistémica. Por otro lado, la vía oral es lenta, pero es cómoda, barata y tiene mayores ventajas adicionales. El periodo de latencia
En la vía oral puede ser más largo en comparación con otras vías de administración, debido a los procesos de disolución y absorción en el tracto gastrointestinal. La concentración es el enfoque principal en la absorción sistémica. La concentración localizada en el sistema de administración del tracto gastrointestinal no se considera en términos de acción terapéutica local, por lo cual es sistémica. En la vía rectal, la vida media varía según las propiedades del fármaco, pero podemos observarla que generalmente es más corta que la administración oral. El periodo de latencia en la vía rectal es generalmente más corto que en la administración oral, ya que la absorción rectal puede ser más rápida debido a la rica vascularización de la mucosa rectal. La administración rectal tiene la ventaja de proporcionar una absorción sistémica más rápida que la oral, pero también puede ofrecer una concentración localizada en el área rectal, especialmente si el medicamento tiene propiedades específicas de liberación prolongada. La clasificación de riesgo durante el embarazo se realiza para evaluar la salud de la madre y el feto. La A, C o G utiliza la clasificación basada en letras, siendo la letra A bajo riesgo, donde no se identifican factores de riesgo. B, riesgo bajo o moderado, se identifican factores de riesgo leve o moderado. La C es el registro moderado alto, se identifican factores de riesgos moderados a altos. La D es alto riesgo, se identifican factores de alto riesgo, y la X, que es alto riesgo, no apto para atención prenatal. Las condiciones médicas de la paciente indican que no es apta para la atención prenatal. La absorción se refiere al proceso mediante el cual un fármaco entra en la circulación sistémica desde el sitio de administración. Puede ocurrir a través de diversas vías, como la oral, la parental, la tópica o la inhalación. La velocidad y la cantidad de absorción puede influir en la eficacia del medicamento. Al hablar de orden cero, es la eliminación de una cantidad constante del fármaco por unidad de tiempo, independientemente de la concentración del fármaco en el organismo. Es menos común en la práctica clínica. Al hablar de primer orden, la mayoría de los fármacos siguen un proceso de eliminación de primer orden, y en este caso la cantidad eliminada por unidad de tiempo es proporcional a la cantidad y la concentración del fármaco en el organismo. La mayoría de los medicamentos sigue este proceso. El metabolismo de primer paso se refiere al proceso en el cual un fármaco se metaboliza antes de llegar a la circulación sistémica, típicamente en el hígado. Este metabolismo puede reducir la cantidad de fármaco activo que finalmente llega a los tejidos. Puede afectar significativamente la biodisponibilidad de un fármaco administrado oralmente. Las reacciones metabólicas como oxidación, reducción e hidrólisis. Al hablar de oxidación, es un proceso en el cual un fármaco cede electrones en el hígado. El citocromo P450 es una enzima clave que facilita muchas reacciones de oxidación. La reducción implica la ganancia de electrones por parte del fármaco. Algunos medicamentos experimentan reducción durante su metabolismo, y en la hidrólisis es la ruptura de un enlace químico mediante la adición de agua. Algunos fármacos se metabolizan a través de reacciones de hidrólisis. Estos metabolismos son cruciales para la inactivación y eliminación de fármaco del organismo, contribuyendo a su perfil farmacológico y por ende su efectividad y seguridad. El sistema enzimático citocromo P450 es fundamental en el metabolismo de fármacos. Estas enzimas, ubicadas principalmente en el hígado, catalizan reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, modificando químicamente los fármacos para facilitar su eliminación del organismo. Cuando
Al hablar de fase 2 en la conjugación de los fármacos, la fase 2 del metabolismo implica la conjugación de los fármacos con sustancias endógenas como el glucurónido, sulfato o el glutatión. Esto aumenta la solubilidad del fármaco y facilita su excreción renal y biliar. Los 5 compartimentos principales. El primero es el plasma sanguíneo, donde los fármacos son transportados por la sangre. Los tejidos altamente vascularizados, que incluyen el corazón, el hígado y los riñones, donde los fármacos se distribuyen rápidamente. Los tejidos moderadamente vascularizados como músculos y piel, donde la distribución es más lenta. Los tejidos lentamente vascularizados incluyen grasas y huesos, donde la velocidad de distribución es aún más baja. Los órganos de eliminación, que son principalmente el hígado y los riñones, responsables de metabolizar y excretar los fármacos respectivamente. La ionización de fármacos por pH y por pK. El pK es la constante de acidez de un compuesto. La ionización de un fármaco depende de su pK y el pH del medio. En el estómago, el pH es ácido. Los ácidos débiles como la aspirina, que es un ácido acetil salicílico, se ionizan menos, mientras que el intestino delgado, que tiene un pH más alcalino, se ionizan más para ser absorbidos. Por ejemplo, el paracetamol, que es un acetaminofén, tiene un pK cercano al pH fisiológico, por lo que está predominantemente en su forma no ionizada en el estómago, facilitando su absorción. La aspirina, siendo un ácido acetilsalicílico, tiene un pK más bajo que el paracetamol y su forma no ionizada se absorbe mejor en el intestino delgado. La ionización del ácido acetilsalicílico en el estómago puede afectar su absorción. El aclaramiento de un fármaco se refiere a la tasa a la cual es eliminado, ya sea por metabolismo o secreción. Es un indicador crucial para determinar la dosificación de un medicamento y entender su tiempo de permanencia en el cuerpo. La filtración en el riñón. Parte del aclaramiento de fármacos ocurre mediante la filtración glomerular, donde sustancias pasan del plasma sanguíneo al espacio de filtración en los riñones. La reabsorción. Después de la filtración, algunos fármacos pueden ser reabsorbidos de nuevo a la sangre desde los túbulos renales, lo que disminuye su excreción. La secreción es el proceso de secreción tubular. Ciertos fármacos son transportados activamente en la sangre a los túbulos renales, aumentando su excreción. Y la excreción es la eliminación final de los productos de los desechos o los fármacos del organismo. En el contexto farmacológico, la excreción se produce principalmente a través de los riñones, es decir, la orina, aunque también puede ocurrir a través de la bilis, los pulmones y el sudor. Por otro lado, la creatinina es un producto de desecho muscular eliminado por los riñones. Los medicamentos de los niveles de creatinina en la sangre y la orina se utilizan para evaluar la función renal. En el aclaramiento de creatinina se mide cuánto de este compuesto es eliminado por los riñones en un tiempo determinado, lo que proporciona información sobre la tasa de filtración glomerular y la función renal. En la inflamación, el ácido araquidónico liberado fosfolípidos de membranas celulares es un precursor clave de mediadores de la inflamación como prostaglandinas y leucotrienos. Estos compuestos desempeñan un papel central en la respuesta inflamatoria, regulando la vasodilatación, la permeabilidad vascular y la quimiotaxis de células inflamatorias. La fosfolipasa A2 es una enzima que libera ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana. Este paso es crucial en la cascada de inflamación y es el punto de partida para la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos que modulan la respuesta inmunitaria y la inflamación. De inhibidores de la fosfolipasa A2 son objetivos terapéuticos en ciertas condiciones inflamatorias.
La ciclooxigenasa 1 es una enzima que desempeña un papel fundamental en la síntesis de prostaglandinas. Está presente en la mayoría de los tejidos y está involucrada en funciones fisiológicas normales como la protección de mucosa gástrica, la regulación de flujo sanguíneo renal y la formación de plaquetas. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, es decir, AINES, que inhiben COX-1 como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, pueden causar efectos secundarios gastrointestinales ya que interfieren como las funciones protectoras de COX-1 en el estómago. La ciclooxigenasa 2 es una enzima inducible en respuesta a la inflamación y a factores estimulantes. Está involucrada en la producción de prostaglandinas asociadas con la formación y el dolor. Los AINES selectivos de COX-2, como el Celecoxib, se desarrollan para reducir la inflamación y el dolor sin afectar tanto las funciones gastrointestinales como los AINES no selectivos. Y COX-3, aunque no se ha mencionado en la literatura y no se considera actualmente una entidad separada en términos de objetivos farmacológicos, la información sobre COX-2 es que no está muy segura de su existencia. Se autoriza en el cerebro solamente y cada INE tiene diferente afinidad al sitio afectado de cada COX. Las lipoxigenasas son enzimas que oxidan ácidos grasos poliinsaturados como el ácido araquidónico para formar leucotrienos. Los leucotrienos están involucrados en procesos inflamatorios y alergias. Los inhibidores de la lipoxigenasa como los antileucotrienos se utilizan en el tratamiento de enfermedades inflamatorias como el asma. Hemos tomado alguna vez la aspirina, pero ¿conoces la verdad sobre la aspirina? Bueno, pues este documental nos habla sobre que fue creada en 1897 con una presentación en polvo. La aspirina es la combinación de ácido salicílico más ácido acetil, dándonos la aspirina. Bayer se dio cuenta que este fármaco tenía efectos beneficiosos en dolores y fiebres. La aspirina es un fármaco del cual muchos de los pacientes desconocen sus efectos secundarios y más si se combina con otros fármacos. Algunos de los efectos secundarios que ocasiona son úlceras, asma, daño en los riñones y hemorragias. El uso prolongado puede ser altamente peligroso. La aspirina como analgésico debería de ser la última alternativa, ya que si se requiere intervención quirúrgica genera que la sangre se diluya. Este efecto solo es beneficioso en pacientes sospechosos de un infarto u obstrucciones en los vasos sanguíneos, ya que detiene la formación de trombocitos. Se han realizado pruebas para utilizar la aspirina en bajas concentraciones como profilaxis de cáncer intestinal y aunque se ha demostrado que es efectivo, los riesgos secundarios son más elevados. En ocasiones, la ingesta constante de analgésicos ocasiona dolores prolongados como efectos adversos, por lo que se busca que el acceso a los analgésicos sea más complejo de adquirir, así como la reducción de sus presentaciones para evitar que las personas desencadenen problemas, y tiene por objetivo concientizar a los pacientes que el uso de los analgésicos es peligroso y no solo una sustancia inofensiva. Las prostaglandinas son mediadores lipídicos derivados del ácido araquidónico que desempeñan un papel clave en la respuesta inflamatoria y la percepción del dolor. Se produce a través de la acción de la enzima oxigenasa y están involucradas en procesos como la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y sensibilización de los receptores del dolor. Los leucotrienos también son productos derivados del ácido araquidónico, pero a través de la acción de la lipoxigenasa. Tienen funciones proinflamatorias y están asociadas con condiciones como el asma y enfermedades alérgicas. La COX-1
Presente en muchos tejidos, desempeña un papel en funciones fisiológicas normales como la protección de mucosa gástrica y la regulación del flujo sanguíneo renal. La COX-2, inducida durante la inflamación y está más específicamente asociada con la síntesis de prostaglandinas involucradas en la respuesta inflamatoria y el dolor, mientras que la COX-3 es una cooxigenasa donde en la literatura no se considera actualmente una entidad separada en términos de objetivos farmacológicos. Los AINES y su afinidad son medicamentos que inhiben la actividad de las enzimas COX. Pueden clasificarse como selectivos y selectivos de COX-2. Los tipos de enlace de COX-1, 2 y 3, los AINES pueden tener diferentes afinidades por las isoenzimas COX-1 y COX-2, lo que afecta su selectividad y perfil de efectos secundarios. Por ejemplo, algunos AINES no selectivos se unen a ambas isoenzimas, mientras que los AINES selectivos de COX-2 buscan inhibir específicamente la COX-2, reduciendo los efectos secundarios gastrointestinales asociados con la inhibición de COX-1, COX-3, aunque no es mencionada en la literatura, no se identificaba claramente como una entidad farmacológica separada. Algunas personas con asma pueden experimentar exacerbación de los síntomas al tomar aspirina y otros AINES. Esto se conoce como síndrome de aspirina o intolerancia a los AINES. Implica la activación exagerada de la vía de los leucotrienos, lo que puede desencadenar síntomas asmáticos y pseudoalérgicos. Algunos AINES, como el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, son inhibidores irrelevantes de COX. Se unen de manera permanente a la enzima, afectando la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Este efecto irreversible contribuye a la duración prolongada de la acción de la aspirina. Los preferentes de COX-3. La existencia clara de COX-3 como una entidad separada es debatida en la literatura. Algunos informes se modifica de COX-1 en el cerebro. Sin embargo, no hay medicamento específico dirigido a COX-3 en pacientes y en la clínica. Los preferentes de COX-2, los AINES como el Celecoxib, son preferentes de COX-2, lo que significa que tienen una mayor afinidad por esta isoenzima. Se desarrollan para reducir la inflamación y el dolor con menos efectos secundarios gastrointestinales asociados con la inhibición de COX-1. Los selectivos de COX-2, los AINES selectivos de COX-2, como el Celecoxib, buscan inhibir específicamente la COX-2 sin afectar significativamente a COX-1. Se han utilizado para reducir la inflamación y el dolor con menor riesgo de úlceras gastrointestinales. Su forma de inhibición de COX. La inhibición de COX por los AINES reduce la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores proinflamatorios y contribuyen a la sensación del dolor. Los efectos sobre leucotrienos. Algunos AINES también pueden afectar la síntesis de leucotrienos al modular la vía de lipoxigenasas, lo que contribuye a su efectividad antiinflamatoria. La interferencia con señalización nerviosa. Los AINES pueden afectar la señalización nerviosa periférica y central, reduciendo así la percepción del dolor. En la siguiente tabla podemos observar diferentes analgésicos y su grado de inhibición y el grado de activación. En COX-1, COX-2, en LOX, óxido nítrico, estabilización de membrana, la producción de glucocorticoides, la inhibición de los neutrófilos, la producción de opioides, endorfinas y cannabinoides, la inhibición de proteasas, colagenasas, citocinas, la inhibición de bradicinin, histamina y sustancia P, así como la inhibición del complemento. El ASA tiene alto grado de activación en COX-1, COX-2 y en plaquetas.
mientras que tiene un bajo grado de activación en óxido nítrico, estabilización de membrana, la producción de glucocorticoides y la inhibición de la migración de los neutrófilos. El metamizol tiene un grado medio de activación en COX-1, COX-2, en óxido nítrico y un bajo grado de activación en la inhibición de la migración de los neutrófilos y la producción de opioides. Este va a regular la entrada de calcio. El naproxeno tiene medio grado de activación en COX-1, COX-2, baja grado de activación en la estabilización de la membrana y una media grado de activación en la inhibición de la migración de los neutrófilos. El ibuprofeno tiene un medio grado de activación en COX-1, COX-2 y un bajo grado de activación en la inhibición de proteasas colagenasas y las citocinas. El ketoprofeno tiene un medio grado de activación en COX-1, COX-2, bajo grado de activación en LOX, en estabilización de la membrana y una activación media en la producción de opioides, endorfinas y cannabinoides. La nimesulida tiene un bajo grado de activación en COX-1, una activación media en COX-2, una activación baja en LOX, una activación media en la inhibición de la migración de los neutrófilos y una baja activación en la inhibición de proteasas colagenasas y citocinas, así como en la inhibición de bradicidina, histamina y la sustancia P. El dexepifeno tiene una activación media en COX-1, una alta grado de activación y un bajo grado de inhibición en COX-2. En LOX tiene una activación media, así también como en la inhibición de la bradicidina, histamina y sustancia P, y una baja activación en la inhibición del complemento. La conixinat tiene una media activación en COX-1, en COX-2 y una baja activación en LOX, mientras que en la inhibición de la migración de los neutrófilos no cuenta con un grado de activación, y en la producción de opioides, endorfinas y cannabinoides tiene una activación media. En la inhibición de bradicidina, histamina y sustancia P tiene un grado de activación bajo. El ketorolaco tiene una activación media en COX-1, una alta activación en COX-2 y en LOX tiene una baja activación, así como también en la producción de óxido nítrico y la estabilización de la membrana. En la producción de glucocorticoides tiene una activación media, y en la inhibición de prostaglandinas, colagenasas y citocinas tiene una activación media, mientras que en la inhibición del complemento tiene una activación baja. El diclofenaco tiene una activación baja en COX-1, una activación alta en COX-2, una activación baja en lo que es LOX de plaquetas, el óxido nítrico, la estabilización de la membrana y una activación media en la producción de glucocorticoides. Y por último, en la inhibición de proteasas de la colagenasa y las citocinas tiene una activación baja. El indometacina tiene una activación media alta en lo que es la COX-1. La COX-2 tiene una activación media y en la LOX de plaquetas tiene una activación baja. El
acemetacina tiene una activación baja en lo que es COX-1, una media en COX-2, una baja en la inhibición de la migración de los neutrófilos y una activación media de la inhibición de las proteasas, la colagenasa y las citocinas. La acemetacina tiene una activación baja en COX-1, una media en COX-2, una baja en la inhibición de la migración de los neutrófilos y una concentración media en la inhibición de las proteasas de la colagenasa. El piroxicam tiene una activación media en COX-1, en COX-2, en el óxido nítrico, una baja activación en la inhibición de la migración de los neutrófilos y una activación media en la inhibición de las proteasas. El meloxicam tiene una activación media en COX-1, una alta en COX-2 y es posible antiséptico. El paracetamol tiene una baja activación en COX-2, una media en el óxido nítrico y una alta activación en la producción de opioides, endorfinas de cannabinoides y una baja activación en la inhibición de bradicidina, histamina y sustancia P. Su acción antiinflamatoria periférica es muy baja en su acción central. El entoricovix tiene una alta activación en COX-2 hasta 150 miligramos de este medicamento y una activación media en la producción de opioides, endorfinas y cannabinoides. Si se reserva la dosis, inhibe a COX-1 y no es recomendada en cardíacos. El Celecoxib tiene una activación baja en COX-1, una alta activación en COX-2, una baja activación en la producción de opioides y endorfinas y no se recomienda mezclarse. El uso de los AINES se debe definir si la utilización será gradual o crónica, si la aplicación es con fines analgésicos o antiinflamatorios o antipiréticos, si la inflamación tiene componentes inmunitarios, si las interacciones farmacológicas con otros medicamentos que toma el paciente no intervienen, si la efectividad varía de individuo a individuo y es más fácil suprimir un dolor en sus comienzos que uno bien establecido. Se puede iniciar la solución parental y seguir. La mayoría de los AINES tienen un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. Los AINES con un mismo mecanismo de acción son antagonistas. Algunos AINES son efecto tiempo dependiente. La analgesia no es un todo o nada, es un proceso de curva gradual. La concentración en sangre no siempre corresponde con el efecto de la analgesia. Esto puede causar dosis excesiva y la acumulación. La disminución de un 50% de dolor en la escala de Ebbe por el AINE se clasifica como un éxito farmacológico. En efecto analgésico, antiséptico y antiinflamatorio tiene diferente vía media y dosis para el mismo medicamento. Es visual que el propio paciente sienta cuál fármaco acepta más y siente más eficacia sin mejorar efectos adversos. Es posiblemente que la eficacia y a un AINE cambie con el tiempo. La concentración de algunos AINES difiere entre el líquido sinovial y la concentración en sangre. No se conoce todas las vías de acción de los AINES, pero los AINES se pueden combinar con ayudantes, y los ayudantes son opiáceos que aciertan a nivel del sistema nervioso central en la interpretación del dolor, la cafeína, que se cree que eleva la sensación de bienestar y es vasoconstrictor, con lo que algunos tipos de dolor como la migraña por vasodilatación es eficaz y es una dosis recomendada.
Los antihistamínicos no hacen efectos en el dolor o inflamación, pero inhiben la histamina y tienen efectos en su acción sedante. Los miorrelajantes ayudan a eliminar las contracturas musculares y no se sabe su mecanismo de acción metocarbamol. La clasificación de los AINES se puede también clasificar por su estructura química, teniendo así 7 tipos de estructuras químicas. La primera es el salicicatos, en donde encontramos el ácido acetilsalicílico y el cloronixinato de lisina. El siguiente es el indol acéticos, en donde encontramos la acemetacina y la oxametacina. El tercero son derivados del arilo acéticos, en donde encontramos el diclofenaco, el etodalaco y el ketorolaco. Otro es los ácidos enólicos oxicams, en donde tenemos el meloxicam y el peroxicam. Los ácidos enólicos pirazonalos, donde encontramos el metamizol. Los derivados arilpropínicos, en donde tenemos el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno. Y por último, el Covix. Y por último, el Coxips, en donde tenemos el Celecoxib y el Etoricoxib. La clasificación de los AINES por su vida media, tenemos que la vida media corta es de menos a 6 horas, en donde podemos encontrar la aspirina, el diclofenaco simple, el ibuprofeno, el indometacina y el ketoprofeno. También la vida media intermedia entre las 6 y las 10 horas, en donde encontramos el diflunisal, y la vida media larga, que es de 10 horas, en donde se recomienda el naproxeno, el piroxicam, el diclofenaco y la liberación de larga duración. Sus interacciones más frecuentes de los AINES son las quinolonas, que son compulsivantes, las antihipertensivos, que son antagonistas, los diuréticos, como la nefrotoxicidad, la clopidogrel, que tiene interacciones más frecuentes con las hemorragias, las antidiabéticos como antagonismos de sulfonilureas. La farmacocinética del ácido acetilsalicílico, la aspirina, es que se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, específicamente en el estómago. Su distribución es ampliamente en los tejidos, atravesando barreras hematoencefálicas, y su metabolismo es principalmente en el hígado, convirtiéndolo a ácido salicílico. Su eliminación es a través de los riñones. Su farmacodinámica es en la inhibición de COX, actuando como inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandinas. Tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, aliviando el dolor y reduciendo la inflamación, así como la baja de la fiebre. Es antiagregante plaquetario, inhibiendo la formación de tromboxano, reduciendo la agregación plaquetaria. Por otro lado, el paracetamol tiene su farmacocinética, en donde la absorción es rápida y completamente en el tracto gastrointestinal. Su distribución es a través de los tejidos, pero no cruza fácilmente la barrera hematoencefálica. Su metabolismo principalmente es en el hígado, con la formación de metabolitos tóxicos en exceso. Su eliminación es principalmente en los riñones. Su farmacodinámica es a través de la inhibición de COX, aunque se menciona no está completamente claro. Se cree que inhibe la COX centralmente en el sistema nervioso. Tiene efectos analgésicos y antipiréticos, proporcionando alivio del dolor y reduciendo la fiebre. Es débil activador antiinflamatorio, aunque tiene cierta actividad antiinflamatoria, tiene menor potencia que los AINES tradicionales y no tiene efecto antiagregatorio plaquetario. A diferencia de la aspirina, no afecta significativamente a la agregación plaquetaria. En la siguiente tabla podemos observar diferentes analgésicos, así como diferentes potenciales
y diferentes efectos que podrían ocasionar. En los analgésicos, el ketorolaco es un medicamento con alto potencial. El diclofenaco tiene un efecto moderado, el paracetamol un efecto moderado, la aspirina un efecto moderado dependiendo la dosis, el ibuprofeno un efecto moderado igualmente dependiendo la dosis, el metamizol tiene un efecto potente, el clorixinato de lisina tiene un efecto potente y el naproxeno tiene un efecto moderado. En los antiinflamatorios, el ketorolaco tiene un efecto leve, en el diclofenaco moderado, en el paracetamol leve, en la aspirina moderado, en el ibuprofeno moderado, en el metamizol leve de distintas dosis, clorixinato de lisina un efecto leve a distintas dosis y el naproxeno un efecto potente. El antipirético, el ketorolaco tiene un efecto leve, en el diclofenaco moderado, el paracetamol potente, en la aspirina potente a distintas dosis, el ibuprofeno tiene un efecto potente, el metamizol es potente, el clorixinato de lisina tiene un efecto leve y el naproxeno un efecto potente. En las gastropatía, el ketorolaco tiene un efecto grave, el diclofenaco tiene un efecto leve y moderado dependiendo de las distintas dosis, el paracetamol tiene un efecto leve, la aspirina tiene un efecto grave, el ibuprofeno moderado, el metamizol leve a distintas dosis, el clonixinato de lisina un efecto moderado y el naproxeno tiene efectos graves. En la nefrotoxicidad, el ketorolaco tiene efectos graves, el diclofenaco tiene efectos moderados, el paracetamol tiene efectos leves, la aspirina tiene efectos moderados dependiendo de la dosis, el ibuprofeno tiene efectos moderados dependiendo de la dosis, el metamizol efectos leves dependiendo de la dosis, el clonixinato de lisina efectos leves y el naproxeno efectos graves dependiendo de la dosis. En efectos de hepatotoxicidad, el ketorolaco tiene efectos moderados, el diclofenaco tiene efectos moderados, el paracetamol tiene efectos graves, la aspirina efectos graves dependiendo de la dosis, el ibuprofeno efectos moderados dependiendo de la dosis, el metamizol efectos moderados dependiendo de la dosis, el clonixinato de lisina efectos moderados y el naproxeno efectos moderados. En los efectos cardiovasculares, el ketorolaco tiene efectos graves, el diclofenaco tiene efectos moderados, el paracetamol efectos leves, el aspirina efectos leves, el ibuprofeno efectos moderados dependiendo de la dosis, el metamizol efectos leves dependiente de la dosis, el clonixinato de lisina efectos leves y el naproxeno efectos leves de menor riesgo trombogénico. En efectos en el sistema nervioso central, el ketorolaco tiene efectos moderados, el diclofenaco tiene efectos moderados, el paracetamol es leve, tiene el aspirina efectos moderados, el ibuprofeno efectos leves, el metamizol efectos leves, el clorixinato de lisina efectos leves y el naproxeno efectos severos. En la hipersensibilidad, el ketorolaco tiene efectos moderados, el diclofenaco efectos moderados, el paracetamol efectos leves, la aspirina efectos graves, el ibuprofeno tiene efectos leves, el metamizol efectos graves y el clorixinato de lisina efectos leves y el naproxeno efectos graves. Los efectos de los AINES varían según la inhibición de prostaglandinas y otras acciones periféricas centrales. El mayor efecto analgésico antiinflamatorio tenemos al diclofenaco, el ácido propiónico y el AINE-efetanamato. Con mayores efectos antiespasmódicos tenemos el clonixinato de lisina, el metamizol y el indometacina. En propiedades antiinflamatorios tenemos el indometacina, el fenibutazona, el piroxicam y el celecoxib. En mayores efectos antiadhesivos plaquetarios tenemos la nimesulida, el ácido diaprofénico y el ácido acetilsalicílico.
En mayores efectos antipiréticos tenemos el metamizol, el acetaminofeno, el ácido acetilsalicílico, la nimesulida y el ibuprofeno. Y en mayores efectos analgésicos tenemos el metamizol, el ketorolaco, el peroxicab, el clonixinato de lisina, el dexketoprofeno, el acetaminofeno y el ketoprofeno. Los AINES con mayores efectos adversos encontramos al ketorolaco, ya que tiene efectos graves cardiovasculares, gastropáticos, así como nefróticos. También la aspirina encontramos que tiene efectos gastropáticos, efectos en hepatotoxicidad y efectos en la hipersensibilidad. Y el naproxeno, el cual genera efectos a nivel gastropático, a nivel de nefrotoxicidad y efectos de hipersensibilidad. Estos tres AINES generan efectos a nivel renal, a nivel del hígado y también pueden generar hipersensibilidad de manera en que cierren las vías aéreas. Los AINES se pueden combinar con ayudantes, como lo son los opioceos, la cafeína, los antihistamínicos y los miorelajantes. Los opioceos tienen acción a nivel del sistema nervioso central en la interpretación del dolor. La cafeína se cree que eleva la sensación de bienestar y es vasoconstrictor, con lo que algunos tipos de dolor como la migraña por vasodilatación es eficaz en dosis recomendada. Los antihistamínicos, aunque no tienen efecto en el dolor, inhiben la histamina y tiene efectos en su acción sedante. Y los miorelajantes ayudan a eliminar las contracturas musculares. También podemos combinar AINES, pero para eso tenemos que evaluar al paciente para poder tener en cuenta su historia clínica, sus condiciones preexistentes, sus medicamentos actuales y cualquier riesgo potencial asociado con la combinación de AINES. La selección de AINES en este caso se podría elegir combinar, por ejemplo, el ibuprofeno con el paracetamol, que tiene mecanismos de acción diferentes y no se considera un AINE. Se selecciona esta combinación para abordar diferentes vías de generación del dolor y la dosificación personalizada, ya que tenemos que hacer un ajuste en las dosis de estos dos medicamentos de manera personalizada para el paciente para que éste considere la gravedad del dolor y la respuesta individual. En situaciones como un paciente con trismus debido a un golpe en la mandíbula o después de una extracción dental, se puede recetar AINES antiinflamatorios no esteroideos para ayudar a aliviar el dolor y reducir la inflamación. Sin embargo, la selección de AINES específico y la desodificación debe ser determinada por nosotros después de evaluar las condiciones del paciente y cualquier historia médica relevante. Por ejemplo, para el trismus de un golpe en la mandíbula, el ibuprofeno es comúnmente recetado para reducir la inflamación. La dosis va a depender de la gravedad del dolor y respuesta individual del paciente. También se suele administrar cada 6 a 8 horas con alimentos o leche para minimizar los efectos secundarios gastrointestinales. Y por ejemplo, cuando tenemos a un paciente con extracción dental del diente 16, el ibuprofeno o el naproxeno son opciones comunes y buenas para el manejo de este dolor después de la extracción dental, y la dosis pues va a depender de la intensidad del dolor y la respuesta del paciente. Generalmente se puede administrar según las indicaciones siguiendo las pautas de dosificación recomendadas.
Los parches de los AINES, por ejemplo, como el diclofenaco, son un ejemplo de parches y se utilizan para aliviar el dolor localizado y la inflamación, proporcionando una liberación sostenida del medicamento a través de la piel en el área afectada. La absorción cutánea evita la exposición sistémica significativa y reduce los efectos secundarios sistémicos asociados con la administración oral de AINES. Actúa inhibiendo la ciclooxigenasa localmente en el sitio de aplicación, reduciendo la síntesis de prostaglandinas y mitigando la inflamación y el dolor. En los analgésicos coadyuvantes, por ejemplo, como los antidepresivos, incluyen amitriptilina o duloxetina y pueden ayudar a modular la percepción del dolor y se utilizan en ciertos tipos de dolor neuropático. Los anticonvulsivantes son medicamentos como la gabapentina o el pregabalina y se utilizan para el dolor neuropático interferido en la transmisión de señales nerviosas anormales y los relajantes musculares. Son sustancias como el biclofeno o la tizanidina y pueden ayudar a reducir el dolor asociado con espasmos musculares. Los varían según la clase de analgésicos coadyuvantes, pero en el general se centra en modificar la transmisión del dolor o abordar las condiciones subyacentes que contribuyen al dolor crónico. Estos analgésicos se utilizan en combinación con analgésicos convencionales para mejorar la eficacia del tratamiento y adaptarse a las características específicas del dolor del paciente. La dosis de los antidepresivos varía en una dosis inicial, la cual los antidepresivos varían según el medicamento y las condiciones del paciente. Por ejemplo, para un ISRS como la sertralina, la dosis inicial común podrá ser de 25 a 50 miligramos una vez al día. Los ajustes de dosis pueden ajustarse según la respuesta y la tolerancia del paciente. Para la sertralina, la dosis puede aumentar gradualmente hasta 50 a 200 miligramos al día. Es crucial que el paciente y ajuste la dosis de antidepresivos sea realizada por un profesional, teniendo en cuenta la condición específica del paciente y la respuesta al tratamiento. Los anticonvulsivantes varían según el anticonvulsivante, pero generalmente incluye absorción gastrointestinal metabolizado hepáticamente y de excreción renal. Y la farmacodinamia implica la modulación de la excreción neuronal, reduciendo la actividad eléctrica anormal en el cerebro. La capsaicina es utilizada tópicamente en cremas o parches y tiene la absorción cutánea. La farmacocinética localizada minimiza la exposición sistémica. La farmacodinamia actúa al desensibilizar las terminaciones nerviosas al inhibir la liberación de sustancia P y se utiliza para aliviar el dolor neuropático periférico. La cafeína tiene una absorción rápida y completa después de la ingestión oral y se distribuye ampliamente en tejidos y atraviesa la barrera hematoencefálica. Su farmacodinamia actúa como antagonista en los receptores de adenosina, estimulando el sistema nervioso central, y puede tener propiedades analgésicas y mejora la eficacia en algunos analgésicos. Los antihistamínicos varía según la clase de antihistamínico, pero en general son bien absorbidos por vía oral y se metabolizan en el hígado. Su farmacodinamia bloquean los receptores de histamina, reduciendo los síntomas alérgicos y en algunos casos pueden tener propiedades sedantes para contribuir al alivio del dolor. Las benzodiazepinas tienen absorción rápida por vía oral y metabolizado hepáticamente y de eliminación renal. Su farmacodinamia tiene una potencia la acción neurotransmisores inhibiendo la GABA del sistema nervioso central, lo que produce efectos ansiolíticos, relajantes musculares y en algunos casos
analgésicos. La dextrometorfano tiene absorción rápida y completa por vía oral y su metabolismo es hepático. Actúa como antagonista del receptor de la N-metil de aspartato y se utiliza como supresor de la tos. En algunos casos se ha investigado que es posible que actúe como analgésico. Los cannabinoides varían según la forma de administración y la absorción puede ser oral, ya sea lenta y variable. Actúan sobre los receptores cannabinoides en el sistema nervioso central y periférico, modulando la percepción del dolor y se utilizan en algunos casos de dolor crónico. Los opioides, por ejemplo, como la morfina, la oxicodona, el hidrocodona y el fentanilo, su absorción varía según la vía de administración. Puede administrarse oralmente, por vía intravenosa, intramuscular o intradérmica. La metabolización es hepática y su eliminación renal. Actúa en receptores opioides en el sistema nervioso central, modulando la percepción del dolor. También pueden tener efectos secundarios como sedación y depresión respiratoria. El clonazepam se absorbe bien por vía oral con una vía media larga. Su metabolización es hepática y se elimina a través del riñón. Es un benzodiazepina, actúa potencialmente la actividad del neurotransmisor inhibidor GABA en el sistema nervioso central, produciendo efectos ansiolíticos, anticonvulsivantes y relajantes musculares. El tramadol se absorbe bien por vía oral. Su metabolización es hepática y da lugar a metabolitos activos y la eliminación principalmente renal. Combina efectos opioides y no opioides y actúa como agonista débil de los receptores opioides y también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, proporcionando un alivio del dolor. La oxicodona se administra generalmente por vía oral. La metabolización es hepática y su eliminación es renal. Es un agonista en los receptores opioides que proporciona alivio del dolor moderado a severo y puede tener un papel de liberación prolongado para contraer el dolor durante un periodo más largo. La loperamida se administra oralmente y tiene una mínima absorción sistémica y actúa principalmente a nivel intestinal. Es un agonista de los receptores opioides en el intestino y disminuye la motilidad y proporciona alivio sintomático de la diarrea. Los corticosteroides. La farmacocinética de los corticoides depende de la vía de administración. Puede ser oral, tópico, intravenoso o intraarticular. Tiene perfiles de absorción, distribución y eliminación específicos. Actúa mediante la unión de receptores de glucocorticoides, modulando la expresión genética y suprimiendo la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Pueden tener efectos sistémicos y locales. El síndrome de Cushing puede ser causado por el uso prolongado de corticoides exógenos como medicamentos o por una producción excesiva de cortisol endógeno como en la enfermedad de Cushing. Sus síntomas incluyen aumento de peso, redistribución de grasa hacia el tronco, hipertensión, fragilidad cutánea, diabetes, entre otros. Y su tratamiento depende de las causas subyacentes. En el caso de corticoides exógenos, la reducción gradual de la dosis puede ser necesaria en casos de enfermedad de Cushing. La gestión se centra en abordar la causa subyacente. Los anestésicos son sustancias que pueden producir pérdida temporal de la sensibilidad y la conciencia, permitiendo la realización de procedimientos médicos o quirúrgicos sin dolor para el paciente. Se dividen en tres categorías principales: en anestésicos locales, generales y adyuvantales. Los locales
Su mecanismo de acción es bloquear selectivamente la conducción nerviosa en la zona donde se aplica, inhibiendo la transmisión de señales de dolor. Por ejemplo, la lidocaína, el bupivacaína o la ropivacaína. Se aplican directamente en las zonas anestesiadas, generalmente a través de inyecciones. Los generales inducen a un estado reversible de pérdida de conciencia y falta de respuesta a estímulos dolorosos. Por ejemplo, el óxido nitroso, el alotano e intravenosos, el propofol y el tipental. Su administración, ya sea inhalado o administración intravenosa. Y los adyuvantes no son anestésicos principales, pero se usan para potenciar o proporcionar los efectos de los anestésicos locales o generales. Por ejemplo, los opioides como el fentanilo, los relajantes musculares como el succinilcolina, las benzodiazepinas como el midazolam, y se administra a través de varias según la distribución y su propósito específico. Sus fases de las anestesias generales es la administración de anestésico para localizar rápidamente la pérdida de conciencia, sostener el estado anestésico durante el procedimiento y la recuperación y el despertar posterior al procedimiento quirúrgico. Sus consideraciones importantes es el monitoreo y la selección, ya que en el monitoreo es la constante vigilancia de signos vitales durante la anestesia, y su selección del tipo de anestesia basada en el tipo de procedimiento, estado de salud del paciente y preferencias del equipo médico.